¿Quieres saber por qué abrir tu espectro de movimiento de las 2 a las 3 dimensiones? ¿Cómo pasar de moverte de manera bidimensional a 360 grados? ¿Cómo pasar de moverte rectilíneo a moverte rotacional? Pues puedo resumírtelo de la siguiente manera: la certidumbre te va a matar a largo plazo, tanto a nivel físico como a nivel mental. Por lo consiguiente, vamos con ello. En primer lugar, hemos de entender el paradigma médico, que siempre ha entendido la columna como un ente rígido y estricto. Sí que tiene sus lordosis y sus cifosis, que son sus curvaturas fisiológicas, pero ha entendido que la columna es un ente que no es lo suficientemente móvil y que debe permanecer siempre recto. Esto lo vemos reflejado en problemas a la hora de entrenar, como por ejemplo ha sido siempre el hecho de entender que la sentadilla se debe hacer hasta aquí, sin romper la línea paralela de los 90 grados y sin flexionar la espalda. Aquí se puede flexionar de una manera completamente fisiológica y perfecta, y podemos estar en esta posición incluso comiendo, leyendo o realizando cualquier actividad. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que si entendemos la columna como un ente rígido, es decir, de esta manera, no vamos a respetar sus posibilidades de movimiento y vamos a lograr que a largo plazo esto se vuelva rígido. Si entendemos la columna de esta manera, la columna se volverá de esta manera, es decir, perderá su capacidad de flexionarse y entraremos en problemas como lesiones o degeneración incluso. En cambio, si entendemos la columna como lo que realmente es, esto no ocurrirá. Si entendemos la columna como un ente que es móvil, que puede flexionarse en varias direcciones, incluso en 360 grados, es decir, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, entonces podemos generar un movimiento realmente rotacional del tronco y podemos abrir el paradigma de las 2 dimensiones, de tratar la columna como si fuera un ente rígido simplemente con una bisagra de cadera, a poder realizar torsiones de todo ese cuerpo y realmente irnos a un paradigma de 360 grados, pasando de entender la columna así a entenderla así. Este ha sido el mayor problema del paradigma médico. Si nos vamos unos años atrás y empezamos a ver esto desde el punto de vista antropológico, podemos entender que la biomecánica del ser humano va en esa dirección, y hace muchos años a lo que nos dedicábamos era a saltar, no solo de manera bilateral con 2 piernas, sino realmente a una, rotar, lanzar, golpear, todo este tipo de gestos que entienden la columna como un ente móvil y no estricto. De hecho, si salimos a correr, normalmente en atletismo se nos dice que por técnica de carrera no podemos disipar energía hacia los lados, sino que tenemos que correr como en una caja de manera rectilínea. Esto es un problema porque realmente debemos correr colocando la cabeza en la misma línea que colocamos la cadera, el hombro, la rodilla, el tobillo, y colocarnos en esta línea. Y esta es la manera en la que caminamos realmente correctamente y con una buena biomecánica. Por lo consiguiente, si entendemos que a nivel ancestral hemos sido diseñados de esa manera, podemos seguir yendo más atrás y podemos ver que siempre ha sido así. No solo eso, sino que además antes de todo esto nos colgábamos de los árboles. ¿Qué ocurre cuando tengo que colgarme de un árbol? Que tengo que realizar una rotación de columna para llegar a eso. Por lo consiguiente, también se entiende a la columna como un ente con capacidad para rotar. Y si nos vamos anterior a eso todavía, a nivel antropológico, tenemos que ver que venimos del reptil. Venimos de anfibios y reptiles que lo que hacían era reptar por el suelo y moverse de esta manera. Por lo consiguiente, también su columna estaba concebida para la rotación. Por lo tanto, si vemos el paradigma médico anterior, está a favor de la rotación cuando se comprende lógicamente, y cuando hacemos un estudio antropológico del ser humano y su evolución, también vemos que estamos diseñados para ello. A nivel de entrenamiento, la comprensión del atleta o en general de la persona que entrena también tiene un problema, y es que si te fijas, la mayoría de movimientos que se promueven a nivel de entrenamiento son en 2 dimensiones. Se entiende las articulaciones como si fueran bisagras, como por ejemplo una puerta abriéndose y cerrando. Esto lo que produce es un movimiento que no es tridimensional. Lo entiendo, pero tenemos que tener en cuenta cómo funcionan realmente nuestras palancas y nuestras articulaciones. Si te fijas, tenemos un rectángulo aquí
que es nuestro centro, nuestro core, nuestro núcleo, que es donde está nuestra columna, y a él se nos unen apendicularmente, es decir, como apéndices, en este hombro un brazo, en este otro, en esta cadera una pierna y en esta otra. Por lo tanto, tenemos que ver cómo es esa unión. Esa unión realmente es con una articulación en forma de esfera. Esa esfera actúa de la siguiente manera. Esta es la articulación, por ejemplo, del hombro o de la cadera, y lo que hace es producir movimiento de este modo. Si te fijas, produce un movimiento en 360 grados. Nosotros, en general, desde el paradigma que tenemos de comprensión del movimiento, tendemos a tratar la articulación como si fuera una bisagra, es decir, que se mueve de este modo. ¿Y qué estamos perdiendo? Todo el espectro de movimiento en 360 grados que realmente tiene esta articulación. Si entendemos el hombro como una articulación que se mueve así o así, estamos perdiéndole movimiento, y eso lo que produce es fortalecimiento en solo unas zonas, olvidando completamente otras, por lo consiguiente lesiones. Si atendemos a los patrones de movimiento que puede producir entender las articulaciones como son realmente, es decir, esféricas y no como bisagras, producimos patrones de movimiento diferentes. Estos patrones de movimiento diferentes asocian todas las partes del cuerpo, es decir, las juntan y producen un movimiento holístico, integral, global. Esto nos va a permitir movernos de manera armónica y mucho más fluida. Estos movimientos pasan a ser diferentes y empiezan a ser con rotación, permitiendo que generemos todo tipo de saltos, giros y lanzamientos y golpeos en 360 grados. Esto nos va a permitir cambiar nuestra manera de relacionarnos con el entorno. Este cambio de paradigma a la hora de entender la movilidad articular, nuestras articulaciones y su relación con el movimiento, nos permite cambiar también cómo nos vamos a mover y desenvolver en nuestro entorno. En primer lugar, si estamos acostumbrados a tratar a nuestro cuerpo como bisagras, generalmente realizaremos movimientos en 2 dimensiones de este modo. Esto lo que favorece es la biomecánica hacia atrás, es decir, movernos, fortalecer músculos que nos mueven hacia atrás, como por ejemplo un trabajo excesivo del cuádriceps y ese tipo de movimientos. Si cambiamos nuestro enfoque y comenzamos a movernos de una manera rotacional, lo que vamos a favorecer es la marcha hacia adelante, no hacia atrás. Y eso nos va a permitir relacionarnos con nuestro entorno de una manera mucho más favorable. Porque si habitualmente entrenamos para patrones de movimiento en 2 dimensiones rectilíneos, cuando tengamos que realizar algo, lo que va a ocurrir es que vamos a utilizar esos patrones de manera instintiva. En cambio, si nos acostumbramos a movernos en 3 dimensiones, eso va a permitir que cuando tengamos que hacer uso de ello en nuestro entorno y en nuestra vida real, podamos hacer patrones correctos, que no sean lesivos y que nos hagan mucho más atléticos y mucho más potentes y mucho más fuertes. Esto es a lo que se le llama, tan de moda, patrones funcionales. Siempre se habla de entrenamiento funcional. ¿Qué es funcional? Pues funcional no es más que aquello para lo que estás realmente diseñado. Eso sí que va a permitir que desarrolles todo tu potencial a nivel de movimiento, biomecánico, que no tengas lesiones y que a la larga puedas tener una vida con un movimiento mucho más pleno, con una longevidad y mejorando todos tus patrones de movimiento. Esta nueva forma de moverte y esta nueva relación con tu entorno te permite ser mucho más funcional, como bien decía antes, y permite que haya un mayor desarrollo cognitivo, neurológico y que crees nuevas conexiones nerviosas que permitan desarrollar todo tu potencial y todo tu movimiento. Esto se consigue recoordinando tus patrones de movimiento para que sean de la manera que están diseñados para ser y que deberían ser, y tu cerebro se desarrolle en ese proceso. Por lo tanto, este tipo de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, aunque realmente no es de entrenamiento sino de movimiento en general, lo que permite es sacar tu máximo rendimiento a nivel cognitivo también y a nivel neurológico. Podrías llegar a desarrollar tu cerebro mucho más, tu plasticidad cerebral, y eso se va a reflejar en otros ámbitos de tu vida. La suma de todo esto lo que nos da es un ser humano con mucha mayor capacidad de relacionarse con su entorno y tener una vida mucho más funcional, mucho más acorde a lo que debe ser y a cómo se desarrolla con su trabajo, con su pareja, con su entorno social, con sus amigos, porque puede adaptarse realmente a todos los estímulos que le proporciona la vida, la naturaleza y su manera de vivir, y puede actuar de una manera acorde a cómo se espera de él. Tendrá mucha más calidad de movimiento, mucha más capacidad de reacción, incluso podría realmente a nivel psicológico exteriorizar mucho mejor sus emociones y reaccionar mejor a lo que el entorno le propone. Esto crea una persona con una capacidad mucho mayor de ser y con
bagaje y unas herramientas mucho mayores para conseguir relacionarse con su vida y desarrollarse como persona de manera potencial. Espero que te haya sido útil, que te haya gustado y que hayas entendido por qué moverte en 360 grados puede ser mucho mejor para ti, para tu biomecánica y para tu relación con tu entorno. Esto te hará una persona mucho más funcional, mucho más útil y te desarrollará a tope como ser humano. Si te ha gustado, el resto de vídeos del canal podrá ayudarte a comprender todo esto mejor y nada, si quieres, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.